Le comentaba que en las últimas horas en los mercados financieros pues se ha alcanzado un hito histórico. Por primera vez la cotización del Bitcoin rebasa los $100,000. De hecho, alcanzó a tocar los $104,000. Después, a lo largo de la jornada, le refería que pues se ajustó, al igual que las bolsas en los Estados Unidos. Pero para platicar de este mercado, entender pues su profundidad y hacia dónde podría ir, nos acompaña Felipe Vallejo, CEO de Bitso México, al que agradecemos mucho que esté con nosotros. Felipe, muy buenas tardes. Hola, qué gusto saludarte, aquí a tu auditorio. Pues una historia fascinante la de las criptomonedas, los activos digitales, el Bitcoin, pues por primera vez rebasa los $100,000, Felipe. Sí, un hito definitivamente para la industria. Eh, Venimos en Bitso operando por más de 10 años. Yo cuando Sí, empiezo hace 10 años en Bitso, el precio era de $500, $200, etcétera, etcétera. Era un activo que parecía muy extraño. Creo que todavía hay cierto desconocimiento, pero el hecho de que haya llegado a $100,000 de la manera en la que llegó después de las elecciones en Estados Unidos, del ETF que se lanzó en Estados Unidos ujú. también, yo creo que es una muestra de que es un activo que después de 15 años de operación parece que llegó para quedarse, y cada día que pasa es un día más de confianza, ¿no?, en este activo. Por supuesto, digamos que se empieza a institucionalizar el manejo, la transacción con criptomonedas, concretamente con el Bitcoin. Sin duda alguna, como tú mencionas, este año se autorizaron los primeros ETFs para los Bitcoins y para Ethereum. También algunos fondos internacionales, fondos muy grandes, están también interesados en tener parte de su cartera en activos digitales. Sí, correcto. Hablando solo del ETF, Ujú, es bien interesante, que es una de las cosas que ha impulsado, en nuestra opinión, el precio. Solo digo, comparándolo contra el ETF del oro, por ejemplo, ujú. en menos de un año, el ETF del Bitcoin logró tener flujos netos positivos o activos bajo manejo de más de $50,000 millones en un año. El ETF del oro, que lleva 20 años cotizando, tiene bajo custodia $250,000 millones. Entonces, le tomó, digamos, un año para lo que le tomó 4 o 5 al ETF del oro, ¿no? Sí, Entonces, ese es el apetito que está viendo por institucional, ¿no?, de Bitcoin en Estados Unidos, ¿no? Ese es el tamaño. por supuesto. Felipe, se mencionaba ayer en la tarde cuando vimos que se empezaba a mover rápidamente la cotización del Bitcoin, que la llegada de Paul Atkins a la Security and Exchange Commission, es decir, hasta a la autoridad que vigila el mercado de valores en los Estados Unidos, pues fue el detonador de este movimiento. ¿Quién es Paul Atkins, Felipe? Mira, Paul Atkins en la SEC es un cambio. Lo primero es un cambio de señal muy importante contra Ujú, digamos, el chairman de la SEC que estaba antes, que era Gary Gensler, ujú. que básicamente la señal que se manda al mercado con Atkins es la siguiente: vamos, o hay la oportunidad de cambiar esta política de regulación por enforcement, no sé qué sea la palabra en español, pero por persecución Ujú. judicial, o por judicialización como política. Entonces, a una política en la que vamos a dejar claras las reglas del juego en Estados Unidos, ¿no?, en temas de cripto. Entonces, ¿qué son esas cosas que han pasado? Una es, en Estados Unidos ni siquiera existe una definición legal clara de qué es un activo virtual, qué es un Bitcoin, qué es un stablecoin. No hay una definición. En Europa ya hay con MiCA, en México también tenemos una Ujú. definición de activo virtual, en Brasil, en muchísimos lugares. Pero un mercado como Estados Unidos, de ese tamaño, no tenía ni siquiera una definición de qué era un activo virtual. Entonces, la primera es definir qué es un activo virtual, cómo se pagan impuestos, qué es la regulación prudencial que pudiera haber, etcétera, etcétera. Entonces, las compañías hoy en día, cripto en Estados Unidos, preguntan a la autoridad: oye, ¿cuáles son las reglas que debo seguir? Y no hay una respuesta clara, ¿no? Entonces, Paul Atkins llega con la encomienda
de pasar una serie de legislaciones que ya están en el Congreso en Estados Unidos. Una de ellas es la de monedas estables o stablecoins, sí. Pero otra es simplemente temas desde fiscales hasta de definición de qué es un Bitcoin, qué es si es o no un valor, que probablemente la respuesta sea no, ¿no? Entonces, ese es el cambio de señal tan importante con Activis, ¿no? Claro. Felipe, algunos definen al Bitcoin y a las criptodivisas como criptomonedas, como el oro digital. ¿Por qué? Pues en periodos de inflación, de incertidumbre, comienza a verse como un activo refugio. ¿Tú coincides con estos conceptos, Felipe? Mira, en lo personal sí, o sea, la verdad que Bitcoin nace como un sistema de pagos de persona a persona. Realmente lo que hemos visto es que el Bitcoin se está volviendo más bien, como tú lo dices, un activo de reserva, un activo para diversificar tu portafolio, que es una de las propiedades importantes, ¿no? Y luego, por otro lado, tienes estas monedas estables que también tenemos en Bitso, y están en el mercado cripto, que son monedas basadas en monedas, en dólares, euros, en monedas fiat, ¿no? O de gobierno, o de curso legal, que es simplemente una representación digital de ellas en blockchain, ¿no? Entonces, esas se están usando para comercio internacional, pagos. Hay 160, 180 mil millones de dólares de activos bajo manejo en monedas estables en dólares simplemente, y su caso de uso es pagos, ¿no? Internacionales. El Bitcoin se está consolidando como este activo, como este oro digital, como tú lo dices, más como de ahorro, reserva de valor, etcétera. Aunque, para dejarla abierta la discusión, está esta solución que se está construyendo encima de Bitcoin, que se llama Lightning Network. Es como construir, digamos, una capa adicional sobre SPAY, ¿no? Para que se haga más eficiente. Y esa la acabamos de agregar en Bitso, y básicamente puedes hacer pagos con Bitcoin de manera muy barata, que ese era muy barata y muy rápida, que ese era uno de los barreras para que Bitcoin fuera un medio de pago, ¿no? Lo vinculas de alguna manera a tu tarjeta y con eso pues compras lo que tú desees a partir de lo que tienes ahorrado en Bitcoins. Finalmente, y en ese sentido, Felipe, ¿cuántos mexicanos están ya poniendo parte de su dinero en este negocio de las criptomonedas? Nosotros estimamos, al menos de los números que tenemos en Bitso, que más de 6 millones de mexicanos tienen o han tenido alguna exposición a cripto. Ese es más o menos el estimado. Más de 6 millones. Entonces, pues no es un número menor, ¿no? 6 millones, y creemos que va a crecer más de manera acelerada en cuanto más activos se puedan ir empaquetando dentro de soluciones blockchain, ¿no? Pueden ser algunos otros activos, no tienen que ser Bitcoin ni Ether, podrían ser, ahorita tenemos oro, por ejemplo, digital en Bitso, tenemos dólares, euros. Entonces tú puedes empaquetar en blockchain y hacerlo más eficiente y más fácil de mover, y comprar y fraccionar cualquier activo en esa tecnología, ¿no? Claro, pues sin duda un mundo fascinante el de los activos digitales, como tú lo mencionas. No solamente es el Bitcoin, hay ya otras monedas, otras alternativas, y pues bueno, la seguridad con que ustedes han manejado pues los recursos de millones de mexicanos, pues también es algo alentador, ¿no? Para un mercado que sigue madurando y que, como tú lo mencionas, seguirá creciendo en los próximos años. Felipe Vallejo, CEO de Bitso México, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos.